Sociedad segura. En un Estado democrático, la tarea de la seguridad pública es fundamental para garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la tranquilidad de toda la población y no solo de minorías privilegiadas, la cual crisis de seguridad pública y la violencia desatada como producto de la equivocada política de combate al narcotráfico que emplea solo medidas coercitivas. La crisis de seguridad que aflige a México es el resultado de una de un conjunto de factores: pobreza, injusticia y exclusión, que se suman a la ineficiencia de las autoridades y la corrupción en los cuerpos policíacos y al aparato judicial. El país no debe seguir permitiendo que se cometan actos de impunidad desde el poder y el gobierno. Debe investigar todas las violaciones a los derechos humanos. No deben ocurrir nunca más agresiones infames como el asesinato y la desaparición de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ni como las matanzas de Apatzingán, Tahuato, Ostula, Tlaclaya, ni atrocidades como la desaparición forzada de personas. Asunto asunto gravísimo cometidas por representantes del Estado o por individuos protegidos por ellos. Enfatizó que en la actual situación de inseguridad y violencia es producto en buena medida de la desatención a los jóvenes, a los que se les ha cancelado el futuro, pues no han tenido oportunidades de trabajo o de estudio y solo les han dejado el camino de las conductas antisociales. Es heroico lo que han hecho, obligados por la necesidad de millones de jóvenes que han emigrado del país en los últimos tiempos debido a la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Han optado por cruzar la frontera, arriesgándolo por todo para salir adelante. Sin embargo, otros que se han quedado han sido tentados para formar parte de la delincuencia organizada. Son muchos los testimonios de jóvenes que están conscientes del riesgo que corren por tomar esa decisión sin dejar de expresar que prefieren esa vida a padecer marginación y pobreza. Es espeluznante saber que en las filas de la delincuencia predominan los jóvenes. La mayoría de los 159.472 asesinados durante el gobierno de Calderón y en lo que van del Peña hasta agosto de 2015, sin incluir los 26.000 desaparecidos según cifras oficiales. Han sido jóvenes de familias pobres y desintegradas. Sin embargo, los gobiernos neoliberales y las élites del poder ni siquiera aceptan que la pobreza y la falta de oportunidades de empleo y bienestar originaron el presente estallido de odio y resentimiento. Y como es obvio, tampoco les importa entender las causas del problema. Por el contrario, en una especie de enajenación autoritaria, pretenden resolver con medidas coercitivas, enfrentando la violencia con la violencia, como si el fuego se pudiese apagar con el fuego, y con la absurda pretensión de corregir el mal sin hacer el bien. A este pensamiento hipócrita y conservador debemos oponer el criterio de que la inseguridad y la violencia solo pueden ser vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral
que se puede ejercer sobre sobre la sociedad en su conjunto para tener una sociedad más humana. No hay nada mejor que combatir al, que combatir la desigualdad y evitar la frustración y las trágicas tensiones que esta provoca. La solución de fondo, la más eficaz, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar y la pérdida de valores, y por favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio. Además de atender las causas de fondo, es necesario erradicar la corrupción en corporaciones policíacas o militares, ministerios públicos, juzgados y en otras instancias de seguridad pública y de procuración a, a impartación de justicia. Procurar un mayor profesionalismo en el combate a la delincuencia y priorizar en él la inteligencia por sobre la fuerza, y actuar con coordinación y perseverancia. Propongo 4 acciones específicas que deben aplicarse para devolver la tranquilidad al pueblo y serenar el país. Combatir y erradicar la corrupción en todas las instancias gubernamentales. La corrupción es lo que más fomenta y hace proliferar bandas del crimen organizado. Es un hecho que muchos delitos no se podrían consumar sin el contubernio de funcionarios públicos, el narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos se realizan invariablemente con la complicidad de autoridades. De ahí que debe impedirse por todos los medios la sociedad entre la delincuencia y autoridad. Se ha de definir bien la frontera entre una cosa y la otra, y no permitir el predominio de complicidades y copenda cero impunidad. Es importante la especialización de los cuerpos de seguridad encargados de combatir a la delincuencia. Combatir al crimen organizado demanda, repito, más inteligencia que fuerza. Habrá plena coordinación al interno del gobierno para enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede hacer frente a la delincuencia organizada con un sistema de seguridad pública nacional sin coordinación. Cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la Ciudad de México, se crearon 70 coordinacionales territoriales en las que actuaban de manera conjunta el Ministerio Público, el jefe del sector de la policía, el juez cívico y representantes del jefe del gobierno, de la autoridad delegacional y de los ciudadanos de las demarcaciones correspondientes. Todos los días a las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, se reunían el jefe del gobierno, el procurador, el secretario de gobierno, el de seguridad pública, el consejero jurídico y otros funcionarios del gabinete de seguridad y procuración de justicia para atender el reporte o parte de lo sucedido en los últimos 24 horas y tomar decisiones de esa misma manera. Lo hacían los servidores públicos responsables de atender este asunto en las coordinaciones territoriales. A partir de esta experiencia que arrojó buenos resultados, funcionarán con apego a la ley de seguridad pública nacional. Los consejeros estatales de coordinación, es decir, todos los días, desde muy temprano, se reunirán para combatir información y tomar acuerdos del gobierno
el representante de la Secretaría de Gobernación de la Procuraduría General de la República, el comandante de la zona militar y naval, si existiera el secretario de Gobierno, de Seguridad, el fiscal o procurador del Estado y se invitará al presidente del Tribunal de Justicia y a integrantes de la sociedad civil. Se sumarán el ejército y la marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México. Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz, no la guerra. En el remoto caso de una agresión armada de un país extranjero, no solo será el ejército quien la enfrente, sino amplios sectores del pueblo, como ha sucedido siempre en la historia de México. Se erradicará por completo la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por cooperaciones policíacas o militares. El ejército y la armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos, especialmente se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220,000 soldados y 30,000 marinos, que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del ejército y de la marina. En regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos naturales, sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país. Sostengo que sin atender con eficacia la demanda de que haya tranquilidad, resultaría ociosa cualquier nueva propuesta de nación, pero también reafirmo que no será principalmente con medidas coercitivas como enfrentamos el grave problema de la inseguridad y la violencia. Suponer que el deterioro de las relaciones sociales se combate como mediante el uso de la fuerza pública y de la violencia del Estado es rotundamente falso y es muy peligroso. Como se ha constatado, la ley debe aplicarse sin duda, pero no por ello disminuirá la delincuencia y cederá la violencia. Sin reformas sociales y sin el fortalecimiento de valores no será posible frenar el deterioro de la sociedad. Estoy convencido de que el combate a la delincuencia es más que un asunto de policías y ladrones. La solución de fondo es la más eficaz y probablemente la menos cara. Es combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Por eso, para garantizar la seguridad pública es indispensable el desarrollo social. En términos, recordando que la crisis de inseguridad y de la violencia ha sido provocada también por el estilo de vida inducido por la cultura del grupo dominante, donde lo fundamental es dinero. Lo material y lo superfluo. Por eso no vemos otra salida que no sea la de renovar de manera tajante la vida pública de México. Y ello implica, sobre todo,
impulsar una corriente de pensamiento sustentada en los valores de la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes. Y esto viene siendo ya todo sobre la sociedad, sobre la sociedad segura. Esto lo escribió Andrés Manuel López Obrador en su libro de La Salida de 2018. Y todo lo que está haciendo el presidente, todo eso lo viene aquí en el libro. Entonces, pues para las personas que tengan el libro, pues para que lo vayan a leer y lo comprendan bien acerca de lo que dijo Andrés Manuel antes de entrar a la presidencia, lo que hizo durante su gobierno y lo que va a hacer cuando se vaya del bando presidencial.